Tengo muchos fans del programa en Irán, supongo. Bueno, no es que lo suponga. Sé que sí porque veo desde dónde descargan e Irán es uno de mis 10 principales mercados. De alguna manera me sorprende por qué es así, pero lo es, lo cual es muy genial porque siempre he querido ir a Irán. Y creo que ya sabes, nunca he conocido a un iraní que diría, nunca he conocido a un iraní que no me cayera bien, pero viví en Los Ángeles, así que conocí a muchos que no me cayeron bien, pero nunca he conocido a uno tonto o flojo ni nada por el estilo, ya sabes. Y tengo que decir que este es un país con mucho potencial. Siempre he querido ir ahí. Me arrepiento mucho de haber perdido mi oportunidad en 2010. Y muchos de mis fans iraníes, tanto en Irán como en la diáspora, me decían, ¿por qué no usas tu voz por Irán esta vez? ¿Lo hiciste antes? Hay una protesta y matan gente. Todo depende de la fuente, el día o la cafeína de quien publica. No debería trivializar esto, pero mataron a 3.000 o 30.000 personas durante la protesta. ¿Realmente sabemos sobre eso? Porque si es uno de esos medios controlados por el Estado, nunca vas a obtener una buena respuesta a propósito. No vamos a obtener una buena respuesta, ¿verdad? Y escuché que cuando Masha Amani fue asesinada, que era esta mujer kurda y básicamente llevaba el sombrero de la manera incorrecta. ¿Verdad? Llevaba mal el hijab y la mataron a golpes, ¿verdad? Exacto, murió en unos días. Después hubo protestas masivas y los iraníes empezaron a escribirme y mandar fotos de personas baleadas con perdigones. No sé si sabes, pero los perdigones se usan para cazar aves con escopetas. Así que no estamos hablando de balas de goma, no estamos hablando de stingers, que son estas pequeñas balas de goma que casi parecen las balas grandes que vienen detrás de Mario. No son nada como eso, son pequeños perdigones de acero diseñados para matar aves, pero sí pueden llenar de perdigones a una persona. Y entonces hay personas que llegan con radiografías llenas de estos puntos de acero en la cara, los ojos y la parte superior del torso. Y normalmente cuando las personas llegan con eso, hay agentes del CGRI, Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ahí presentes, y arrestan a esas personas inmediatamente después de que les toman las radiografías. Disparan a los manifestantes en la cara con una escopeta y al ir al hospital por atención solo dicen, bueno, lo arrestamos porque le disparamos en la cara con una escopeta, debe ser culpable de algo. Sí, y he recibido correos electrónicos de iraníes que me dicen que esta vez simplemente les están disparando en el hospital. Así que encuentran al tipo que está gravemente herido en el hospital y terminan el trabajo cuando está en la sala de emergencias. Terminaron el trabajo. Otra persona comentó que sus compañeros tuvieron que levantarse la camisa, algo extraño en un país islámico, pero quizá. Y luego la Guardia Revolucionaria vino a su escuela, les hizo levantarse la camisa para ver si tenían perdigones de escopeta, perdigones de munición en el cuerpo, wow. Y ya sabes, alguna herida por eso. Y luego, si las había, se los llevaban. Estos serían niños más pequeños, si así pudieran estar con sus padres protestando y simplemente les dan con un perdigón de munición. Ahora están en la escuela probablemente con algo de dolor, pero no lo dicen y la Guardia Revolucionaria los lleva sin que se sepa a dónde. Y yo he tenido, ya sabes, esto fue un par de días después del bombardeo, creo que unos 12 días después del impacto accidental en una escuela de niñas que mató a 175 niños. Supuestamente eso probablemente lo hizo Estados Unidos. Sí, iba a decir, no es realmente supuestamente verdad, o sea, eso fue simplemente una cantidad terrible. Ya veo qué números están en el aire, ¿verdad? Definitivamente fue Estados Unidos, la gente busca culpar a otros, los errores en la guerra son tragedias, pero no todo es propaganda o mentira, porque es como, tenemos que aceptar las derrotas cuando llegan, o si no, nadie va a creer en nada. Claro, es la única forma de mejorar, pero hay quienes me dicen, ¿cómo te atreves a apoyar algo que mató a 175 niños? Y digo, si no te gusta ese número, espera a ver lo que hizo la IRGC. Esa siempre ha sido mi respuesta. Cuando me preguntan cómo puedo apoyar eso, digo, curioso, no vi ninguna publicación tuya. Cuando estaban asesinando a miles de manifestantes en las calles, ¿de verdad te preocupa esta escuela? También compartes medios alternativos británicos que dicen que invadimos por Israel, guiño, no por los judíos, ya sabes, ¿verdad? Es una de esas cosas. Y yo digo, ¿qué te pasó, hermano? Tengo algunos amigos así a los que les tengo que explicar eso. Ellos solo se están tragando la propaganda de cualquier régimen loco de izquierda, ya sabes.
Es un tema aparte. Muchos estadounidenses no conocen Irán. Cuando menciono que tengo audiencia iraní, que los persas son inteligentes y quiero ir, me dicen, ¿estás loco? Y creo que es porque, bueno, uno, yo no iría ahora, pero la mayoría de los estadounidenses piensa que Irán apareció en 1979 cuando el Ayatollah Khomeini tomó el poder. Y realmente no piensan como que no lo hacen. Bueno, ni siquiera tienen la edad suficiente para saberlo. Oye, tuvimos una relación bastante buena con ese país durante la mayor parte de la historia, supongo, al menos de nuestra historia, y ha sido un lugar bastante progresista hasta que decidió regresar al siglo XVI en los años 80. Sí, lo es. Irán es una civilización muy antigua, incluso más que China. Para entender Irán, divídelo en 4 fases. Está la civilización antigua, está el régimen revolucionario de 1979, luego está su imperio de proxies regionales. Y en la actualidad hay guerra moderna con misiles, drones y bombas antibúnker. Los iraníes se sorprenden porque dividiste su historia en una civilización antigua de unos 5.000 años. En 1979 este movimiento islamista tomó el control y lo demás ocurrió en los últimos 3 años. Eso probablemente todavía pasará. Vamos, hombre, pero ya sabes, te lo puedo decir tú. Irán no se llamaba así hasta 1935, antes era conocido como Persia. Y toda la idea es que Irán significa algo así como tierra de los arios. Y la historia se remonta como a 5.000 años atrás, como por el año 550 antes de Cristo. Estaba Ciro el Grande, ¿verdad? Y él fundó la dinastía Aqueménida. Creo que así se pronuncia, solo lo he leído, nunca lo he dicho. El imperio aqueménida se extendía desde Grecia hasta Egipto, Asia Central y partes de la India. Rey Darío, quien inventó Grecia, fue derrotado en la batalla de Maratón. Dices, la inventó. Sí, recuerda, el mensajero, Filipides, corrió 26 millas hasta Atenas y murió de... Correcto. Sí, bueno, diciendo que ganamos, dijo Nike, y luego murió de agotamiento. Así nació el término maratón. Ni le dieron medalla ni camiseta. No, solo le pusieron una pulsera vive fuerte al cadáver. Sí, cuando escuchas que vienen los persas y ves 300 piensas, pero Irán está tan lejos. Antes no estaba tan lejos, era un imperio enorme con ciencia avanzada y muchas locuras. O sea, ya sabes, nada comparado con los estándares modernos, por supuesto, pero tenían medicina moderna para su época y ciencia avanzada. Y no siempre fue un lugar donde hacían a todos, no siempre fue un lugar que fuera islámico. Decidieron retroceder siglos por algo relacionado con la ley Sharia, ¿verdad? Así es. Eso es un desarrollo relativamente nuevo y siempre quiero ser justo con Irán porque debe ser realmente difícil ser iraní o persa. La gente solo recuerda lo mal que estuvo tu país en 1979, aunque tuvimos 5.000 años de historia. Todos dicen que ahora es un desastre y no entienden. Tuvimos una... pero nadie escucha, ¿verdad? ¿Prefieres señalar lo otro? Es igual que con China. Tuvieron la hambruna con Mao en el comunismo. Y si hablas con alguien chino, dice que por eso no son famosos. Queremos ser reconocidos por nuestras otras grandes hazañas, así como por el imperio y las dinastías de miles de años. Ahora solo hablemos de estos 30 años donde la regaron. No es justo, pero desafortunadamente eso es en lo que tenemos que enfocarnos hoy, porque por eso estamos lanzando bombas antibúnker sobre Teherán. Quisiera hablar del Irán antiguo, ya que seguro interesa a quienes luchan contra los griegos en las Termópilas nuevamente. La película 300 se basa muy libremente en eso. Estoy seguro de que casi nada es históricamente exacto. ¿Irán fue conquistado por los griegos o solo conquistaron? No sé nada de esa época. No. Irán fue conquistado por griegos con Alejandro, romanos, árabes, mongoles y turcos otomanos. Pero lo curioso de Persia es que la cultura persa sobrevivió. E incluso cuando el Islam entró a Irán en los años 600, la civilización persa no simplemente desapareció, sino que de alguna manera abrazó el Islam. Pero los persas, es algo curioso cuando observas la cultura árabe. Hay una diferencia entre los persas y los árabes, y mucha gente no entiende eso. Muchos árabes son tribales, y eso se remonta a la cultura beduina.
Y por eso es que cuando un tipo es elegido presidente, se asegura de que todos sean de su tribu, ¿verdad? Tiene que ser así, al ganador le tocan los beneficios. Y mi tribu va a estar en el poder el mayor tiempo posible. La cultura persa realmente no hace eso, es mucho más unificada. Y de nuevo, eso se remonta a unos 5.000 años, así que la cultura persa en realidad sobrevivió y de alguna manera transformó el Islam en algo que sienten que funciona más para ellos. Hoy podríamos hablar de la división entre chiitas y sunitas, pero mucha gente no lo entiende. Irán es mayormente musulmán chiita, una rama del Islam, y la mayor parte del resto del mundo árabe es sunita, que es otra rama del Islam, que es la dominante, técnicamente la rama dominante del Islam. Durante 80 años, entre el 90 y 95% de los musulmanes son sunitas. Voy a adelantarme y suponer, solo por la historia de Medio Oriente, que sé que esas dos ramas no se llevan perfectamente bien. No es como católicos y protestantes en Irlanda del Norte. No están de acuerdo, todos se consideran musulmanes, pero discrepan en ciertas doctrinas, como quién es el verdadero sucesor del profeta Mahoma. Eso ha causado conflictos. Cuando estuve en Irak como soldado, al capturar prisioneros y meterlos a la cárcel, los chiitas se reunían entre ellos y los sunitas hacían lo mismo, cada grupo en un extremo de la celda. ¿Cómo sabes quién es quién? ¿Solo preguntas y te responden? Esa es una excelente pregunta. Algunos nombres como Fátima son principalmente chiitas. Podría ser solo por tu nombre, ya sabes cuál es tu nombre, quién es tu padre, y luego, ok, bueno, sé que ese tipo es sunita, así que me voy a ir para allá a convivir. No sé, parece arbitrario, pero qué sé yo. Definitivamente queremos hablar un poco sobre ese tipo de cosas porque es relevante, pero sé que tenemos que saltar adelante. Literalmente miles de años, así que hagámoslo. Entonces, para el siglo XX Irán tenía un rey, ¿verdad? Ese es el Shah. El Shah, el Shah, Baran. Shah literalmente significa rey en persa. Ha sido una palabra durante unos 2000 años más o menos. Es un país musulmán, pero actualmente es más secular por ser moderno. ¿Es correcto? Bueno, realmente no se volvió moderno hasta los años 60 más o menos. El verdadero momento en que Irán realmente apareció en el escenario mundial fue cuando una expedición británica encontró petróleo. Esto fue en 1908. Hubo una expedición británica, se llamaba la Compañía Petrolera Anglo-Persa, y descubrieron petróleo en el sur de Irán. En ese momento Irán estaba dividido en esferas de influencia, donde Rusia influenciaba el norte de Irán, Gran Bretaña influenciaba el sur de Irán, y el petróleo fue descubierto en el sur de Irán. Y esto hizo que los británicos intentaran influir mucho en la política iraní, especialmente porque en ese tiempo la Marina Real cambiaba de carbón a petróleo para sus barcos, por lo que era un recurso clave. Ahora, para la década de 1950, el primer ministro de Irán decidió que todas las compañías petroleras serían nacionalizadas. Los ingresos del petróleo beneficiaban al Reino Unido, pero no llegaban al pueblo de Irán. Las petroleras fueron nacionalizadas y Estados Unidos y el Reino Unido hicimos lo de siempre. Apoyamos un golpe militar. Para recuperar los ingresos del petróleo, me preguntaba cuándo se modernizó esto. Ahora en Reddit está de moda publicar fotos de Irán. Muestran a una chica de 20 años en minifalda celebrando su cumpleaños y dicen, este es Irán en 1970. Uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? Esta mujer ahora mismo lleva burka y tal vez solo tiene los ojos descubiertos dependiendo de cómo se sienta su esposo o su hermano ese día. Es como, wow, esto es realmente una locura. No todas las mujeres en Irán, pero una mujer de esa edad en los 80 seguramente fue presionada a cubrirse y ya no podía usar minifalda ni tomarse fotos así. Sí, la modernización empezó más o menos en los años 60, comenzaron a implementar cosas como un sistema de seguridad social y a comprar armas modernas. El Shah salió del país durante el golpe militar y regresó con más poder. Algunas personas religiosas se oponían a él, pero implementó reformas y las mujeres obtuvieron el derecho al voto. Buscó debilitar el poder religioso creando una policía secreta. Sabaxi. Sabaxi.
Y lo curioso es que esa es una de las razones por las que los rebeldes islámicos en los años 70 querían derrocar al Shah. Fue por Savak y al final básicamente la reiniciaron. Ni siquiera creo que le hayan cambiado el nombre, pero se dieron cuenta de que sí necesitaban una policía secreta, sí iban a reprimir a la gente, pero Savak básicamente hacía vigilancia, intimidación y tortura. Y en Irán, si eras de clase media, andabas por ahí usando minifalda, ibas a buenos restaurantes, recibías educación, pero si no podías acceder a esos ingresos petroleros o si eras religioso y vivías en una parte más provincial de Irán, no necesariamente experimentabas eso. Y eso causó mucho resentimiento, lo que nos lleva a 1979. Así que antes de entrar en eso, veo que incluso hoy en día tengo amigos iraníes que he conocido en persona. No solo son fans del programa, dicen que en Irán su amigo tiene un Lamborghini, un buen restaurante y hace fiestas en la alberca con hombres y mujeres. Les pregunto cómo lo logran sin problemas y responden que su papá es así. Entonces la Guardia Revolucionaria o la Policía de la Moral o quien sea simplemente no se meten con él. Y cuando las chicas llegan, vienen cubiertas y entran y luego se quitan eso y están usando bikini en la alberca. Y, por ejemplo, la gente toma fotos pero no las publican en redes sociales o, ya sabes, lo que sea, sus cuentas son privadas. Lo toleran porque saben que la gente quiere vivir, sobre todo en Teherán, pero no lo creo. Sí, creo que, como dices, si vives en un pueblo rural donde cultivas cosas, no estás jugando ese mismo juego. No disfrutas buenos restaurantes ni paseas en tu Lamborghini con tu novia. Vives siglos atrás de la élite capitalina. Sí, si ves a la Guardia Revolucionaria Islámica ignorándolo, notarás antenas parabólicas por todos los techos en Irán. Según el ánimo, las antenas parabólicas son ilegales o no, y aunque a veces vuelven a ser ilegales, nunca las quitan. Tienes que darle a la gente alguna forma de consumir contenido. Es la publicación lo que les asusta. Por eso, ahora mismo, el Internet en Irán está prácticamente cerrado. Vaya, ok, 1979. ¿Qué pasa en el 79? Este es un año emocionante para Irán y malo para todos, salvo los ayatolás. Desde 1979, estudiantes iraníes asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán como acto de rebelión. Déjame retroceder. Lo principal es que quiero hablar de la embajada porque soy militar y ese es mi tema. Pero el Shah fue derrocado y estos grupos de estudiantes estadounidenses pensaban que estos estadounidenses iban a intentar hacer una contrarrevolución y derrocar al Shah de nuevo o derrocar al Ayatollah. Así que asaltaron la embajada estadounidense, tomaron a 52 estadounidenses como rehenes y los mantuvieron cautivos durante 444 días, y esto fue un incidente internacional enorme. Jimmy Carter era presidente entonces y quizá perdió la reelección por este incidente. Y de alguna manera mostró un nivel de impotencia, ya que Estados Unidos no pudo entrar y rescatar a estos tipos. Fue un gran golpe para Estados Unidos. Y eso realmente hizo que Estados Unidos como país nunca le haya perdonado a Irán por tomar personas y retenerlas durante 444 días. Sí, mi amigo viajó allá en 2010 y me invitó. Él dijo que puedes ir a la embajada de Estados Unidos. Hay un mosaico de la bandera de Estados Unidos donde debes limpiar tus pies y no se permiten fotos, probablemente para evitar molestar más a Estados Unidos. Y es un completo desastre, pero puedes simplemente caminar por este edificio y es como, mira, aquí es donde invadimos la embajada. Conozco a alguien que estuvo en la multitud durante lo de la embajada. Él expresó su opinión, pero no sé si es un hecho histórico o solo eso. Él afirmó que todo fue planeado, no solo una protesta estudiantil donde la gente gritó «¡Muerte a América!». Mujeres que estaban cubiertas llevaban cortapernos debajo de su, ¿cómo se llama? Como un chador o algo así. Distash. Sí, tenían cortapernos. La gente estaba armada y uno pensaba, ¿de dónde sacaron armas? Era una sociedad represiva con el Shah. Solo tienes una pistola, ya sabes. Así que creo que algunas de las personas ahí definitivamente eran estudiantes o civiles, pero algunas de las personas ahí definitivamente estaban entrenadas para tomar esta embajada. Eso no fue algo accidental.
Había un rumor de que el presidente anterior de Irán era Ahmadinejad. Él estaba en la multitud como uno de los agitadores. Aunque eso suena para mí como la versión iraní de la IRGC de Yo estuve en Woodstock. Hermano, es como, sí, solo fue lo de la embajada de Estados Unidos. Deberías hacerme presidente. Y es como, hermano, ¿tú usabas pañales cuando eso pasó? Y es como, no hagas las cuentas, no hagas las cuentas. Podría ser, quiero decir, el presidente actual de Irán, o mejor dicho, elegido por el Consejo de Expertos. Este tipo supuestamente era de la milicia Basiji, que según a quien le preguntes sirvió o luchó en la guerra Irán-Irak. Tenía su reputación en la calle y muchos que sirvieron en la milicia Basiji son niños de hasta 9 años a quienes solo les decían que caminaran por ahí. Toma esta llave y guárdala como si fuera la del paraíso. Camina hacia Irak hasta un punto de referencia. Y nosotros, ya sabes, quiero decir, tal vez incluso te ayude a llegar más alto al cielo. ¿Verdad? Oh, Dios mío, irás directo al paraíso. Quienes estuvieron en el asedio tienen una visión del mundo particular, pues se formaron casi al mismo tiempo. Todos tienen más o menos mi edad, un poco mayores, y todos sirvieron y algunos de ellos vieron combate. Y esos van a ser los más radicales, ¿verdad? Como entramos a Irak para evitar que se llevaran nuestro país, para evitar que destruyeran nuestra revolución. Así que las personas que sobrevivieron a eso sin duda tienen una visión del mundo que no se parece a ninguna otra. ¿qué es el asedio y la Guardia Revolucionaria Islámica? ¿En qué difiere eso del ejército regular? Hay demasiadas organizaciones para nosotros. Si eres algo nuevo en el tema de Irán, esto se vuelve confuso muy rápido. Así que, ya sabes, es curioso, Irán les gusta ponerle nombres a las cosas. Cada vez que crean un nuevo misil, le ponen un nombre nuevo, lo cual, si te gustan los misiles, es como, rayos, ahora tengo que recordar este nuevo nombre. En Occidente le agregamos un sufijo, cambiamos el diseño de las aletas y lo llamamos diseño A1. Así que puedes hablar sobre la Guardia Revolucionaria Islámica, la Guardia Revolucionaria Islámica, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Son como el ejército religioso de Irán. Reciben aproximadamente, creo que son 5.7 mil millones de dólares en financiamiento cada año. Son relativamente pequeños, son alrededor de 125,000 personas, pero la Guardia Revolucionaria Islámica es como el ejército religioso que protege al Estado. Pero también realizan contrainsurgencia, o debería decir insurgencia. Iba a decir, yo hago contrainsurgencia, tú enfrentas a la Guardia Revolucionaria Islámica, ellos son los insurgentes y entrenan gente. Oye, así se hace un IED y se lanza un misil, lo hacen con todos sus aliados. Así que la Guardia Revolucionaria Islámica es un tipo de ejército que tiene Irán, piensa en la Guardia Revolucionaria Islámica como un ejército religioso. No hay un equivalente en Estados Unidos, es como el servicio secreto y los boinas verdes juntos por su entrenamiento y aliados. ¿Y también actúan como policía secreta dentro del país o esa es una organización diferente? Esa es otra organización, pero no me sorprendería que también estuvieran involucrados, ya que participan en muchas cosas y son con fines de lucro. ¿A qué te refieres con fines de lucro? Así que son dueños de empresas de construcción, empresas de ingeniería, empresas de electrónica. Ese es un gran problema con Irán en este momento. Si tienes un negocio, digamos una empresa de construcción, y haces una oferta por un proyecto, las empresas relacionadas con el IRGC harán una oferta más baja que la tuya y no lo conseguirás, y luego ese dinero irá a parar al IRGC. Eso es raro. No tienen reglas en contra. Quizá el gobierno no debería estar en todas las industrias. Es casi como China. Eso también lo ves en Egipto. O sea, el ejército egipcio es dueño de empresas de construcción, tienen plantas embotelladoras de refrescos, plantas procesadoras de alimentos. El ejército egipcio y la Guardia Revolucionaria Islámica son organizaciones con fines de lucro. Wow, el otro ejército, aunque más pobre, es más grande. El Artesh. Tienen un presupuesto de 2.7 mil millones de dólares al año, menos que una organización pequeña. El Artesh tiene más de 300,000 personas. Así que el Artesh es el ejército del pueblo. Cuando los hombres iraníes son reclutados, pueden ir al IRGC, pueden ser reclutados por el IRGC, pueden ser reclutados para el servicio penitenciario, pero en su mayoría los reclutan en el Artesh y sirven ahí 2 años, y lo odian. Es horrible, solo cumplen su tiempo y se van.
Y luego los Basij son como una milicia voluntaria, están más o menos bajo el IRGC. Muchas veces aceptan niños, pero también aceptan gente más joven. Verás personas de hasta 70 años en los Basij. Y eso es algo que durante los disturbios, cuando Marshall Mani fue asesinado, hubo gente que me contactó diciendo, oye, mi abuelo regresó a los Basij para controlar disturbios por dinero extra. Caray. ¿Tienes a un hombre de 65 o 70 años controlando a estudiantes en un disturbio? Sí, ya sea disparándoles o ya sabes, tiene un escudo o tiene una macana. Sí, probablemente les dan las armas a los más jóvenes y ya sabes, dejan que los mayores usen la macana. Imagina necesitar tanto dinero que decides volver a tu vieja unidad de asedio y atacar civiles. Eso es una locura, me parece una locura. Bien, ok. Entonces toman la embajada estos revolucionarios en 1979 y tienen a 52. Estuvieron estadounidenses 444 días, ve la película Argo para saberlo. Tuvimos a Jonah Méndez, esposo de una invitada. Su esposo, Tony Méndez, fue un legendario oficial de la CIA y lideró esa operación, lo cual es increíble. Lo recuerdo vagamente, Ryan. ¿No fue así? Conseguimos muchos pasaportes canadienses y los dimos al personal de la embajada. Ni siquiera lo sé. Los hicieron para el personal de la embajada y lograron meterlos en la casa del embajador canadiense. Es tan loca la trama que me sorprende que funcionara. Sí, había personas retenidas en la embajada y otras, creo que 6 en otro lugar. Básicamente dijimos que algunos estadounidenses vinieron, o creo que eran canadienses, que decían, oye, nosotros somos responsables de esto, Holly, ya sabes, esta gran producción cinematográfica. Queremos filmar en Irán porque tiene el escenario ideal. Y entregaron pasaportes a las personas que iban a ser llevadas de regreso a Canadá. Se suponía que evacuaban a estos tipos diciendo que eran asistentes de producción, algo loco. Pero sí, fue una operación fascinante. La película la hace más emocionante. Salieron del país en un vuelo regular y transporte normal sin ser perseguidos en el aeropuerto. Sí, poco probable. Los perseguían para añadir adrenalina extra. Sí, la película Argo, creo que salen Ben Affleck y John Goodman. Es fantástica, una historia muy interesante, en su mayoría real. No sé, ya veremos. ¿Qué sigue? Después de esta operación en la embajada, Estados Unidos está realmente molesto con Irán. Irán decide que Estados Unidos es el gran Satán. ¿Y por qué seguimos molestos por esto? Ya pasaron casi 50 años. Esa es una excelente pregunta. Bueno, sabes, probablemente ya superaríamos lo de la embajada, pero creo que la razón por la que estamos tan molestos es esa. Después de este evento en particular, Irán decidió que iban a ser los protectores de todo el Islam chiita. Y así empezaron a apoyar a grupos chiitas, incluyendo grupos chiitas en Irak, incluyendo grupos como, bueno, no como, pero rebeldes chiitas en Líbano, lo que eventualmente llevó a la formación de Hezbollah dentro de Líbano. Así que empezaron a formar todas estas milicias proxy. Y Líbano es realmente donde tuvimos ese primer vistazo de lo que el terror iraní podía ser. Porque la gente estaba siendo secuestrada, la gente estaba siendo asesinada, había bombas explotando. Había una embajada donde alrededor de 250 marines y unos 50, bueno, no solo marines, sino también soldados del ejército y soldados franceses. Unos 50 soldados franceses murieron por una bomba de coche o camión. La bomba del camión no la llevó Irán, sino las milicias apoyadas y financiadas por Irán. Irán quería extender sus tentáculos. Y eran demasiado pobres para construir un portaaviones, pero podían proyectar poder a través de estas milicias proxy. OLP y Yasser Arafat, el día después. Cuando cayó el Shah, Yasser Arafat voló a Teherán. Y empezó a hablar con el ayatolá original, el ayatolá Khomeini, así que tenía a Khomeini y a Jamenei. Sí. Correcto, y luego otro Jamenei. Así es. Pero el ayatolá Khomeini le ofreció ayuda. Esto fue extraño porque la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, no era religiosa, sino que su identidad era palestina y marxista-leninista.
pero aceptaron su financiamiento. ¿Quién rechaza un cheque, verdad? Pero eventualmente realmente no funcionó porque Irán quería una campaña más religiosa y ahí fue cuando surgió la yihad islámica que era financiada por Irán y la yihad islámica y la OLP a veces chocaban y peleaban entre ellos y contra los israelíes. Finalmente la yihad islámica se fue al Líbano y luego hubo otra organización con la que Irán decidió ayudar. Era la Hermandad Musulmana. Esto fue como en 2005 o más bien en 1987 durante la primera intifada. Sí, es la primera intifada en 1987. La Hermandad Musulmana gana poder en Gaza y luego se convierte en Hamas. Así que ahora tienes a chiitas iraníes apoyando a sunitas palestinos que están más que felices de aceptar su dinero. Y esto está pasando en Irak, esto está pasando en Líbano, Esto pasa en Gaza. quizá en Cisjordania o no. En Cisjordania actúa principalmente la OLP, aunque podría haber presencia de la yihad islámica también. Así que Irán es, y sé que la gente va a decir, ¿qué pasa con Israel? ¿Y Estados Unidos? Hoy estamos hablando de Irán. Irán desestabiliza el Medio Oriente financiando milicias y terrorismo. De nuevo, guarden sus correos. Hoy hablamos de Irán. Crean ejércitos proxy porque no pueden proyectar poder por sí mismos y necesitan usar fuerzas en el terreno. Esto da inicio en parte a la guerra civil libanesa. La guerra civil libanesa inició en 1975 por varias razones. Mucho de eso no inició la guerra, pero ciertamente ayudó a que fuera un poco más mortal. En ese momento había como había un poder. Sigue vigente el acuerdo de reparto de poder entre cristianos, chiitas y sunitas libaneses. Los cristianos obtuvieron la mayor parte del poder presidencial, creo. Y luego, cuando los refugiados palestinos empezaron a llegar en masa al Líbano, la demografía cambió. Ahora hay más musulmanes que cristianos. Los musulmanes buscaban más poder, pero los cristianos no lo aceptaban. Durante la guerra civil libanesa, muchos cristianos cometieron atrocidades, así que hubo gente haciendo cosas horribles. Luego Irán ve esto y dice, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a los chiitas y tal vez tener algo de influencia. Si podemos sacar a si podemos, ya sabes, obtener concesiones de los cristianos. Sí. Entonces, crecí en Michigan, donde llegó mucha población libanesa en los 70 y 80. Si creciste en Michigan, creciste con muchos libaneses. Y tú decías, ¿cómo que son musulmanes? Y ellos, oye, amigo, no. Y tú respondías, no sabía. Hay cristianos allá. Aprendes pronto que no todos allá son musulmanes, porque ellos te lo dirán y corregirán. Lo interesante es que descubrí que musulmanes y cristianos del Medio Oriente conviven muy bien en Michigan. Les gusta dispararse entre ellos en Líbano, pero una vez que llegan a Michigan siento que solo están nostálgicos y quieren preparar comida realmente deliciosa y compartirla entre ellos. Es una realidad algo graciosa y semitrágica de la situación. Así que mi papá y yo trabajamos para Ford y era como, ya sabes, 1 de cada 5 de sus colegas eran tipos de Líbano. Así que así crecí yo, rodeado de eso todo el tiempo. Intentamos rescatar a los rehenes en la embajada, pero fallamos. Dejamos eso de lado por falta de tiempo. ¿pero de qué operación quieres que hable? Sí, la gente se preguntará por qué no mencioné la fallida misión de rescate. Hagámoslo. Sí, esta fue una de esas malas ideas que solo empeoró. Queríamos rescatar a los rehenes estadounidenses, así que hicimos esto. Ni el coyote del correcaminos haría un plan peor, ¿no crees? La llamamos Operación Garra de Águila, también conocida como Desierto 1, y básicamente íbamos a volar helicópteros desde un portaaviones e íbamos a ir a una zona en particular en el Salar llamada Desierto 1. Y ahí es donde algunas aeronaves iban a aterrizar con tanques de combustible y ahí iban a reabastecer de combustible a los helicópteros. Luego iban a ir a otra pista donde recogerían al equipo de asalto. También existían otras partes del plan. Llevarían los helicópteros a Teherán y luego los regresarían a otra pista para destruirlos. Había otra opción para hacer algo diferente. Volar y aterrizar un C-130 Hércules en un estadio de fútbol, luego despegar usando cohetes de asistencia. Sí, el plan fracasó desde la primera noche, antes de empezar. Varios helicópteros tuvieron problemas porque la arena atascó sus motores y debieron cancelar la operación.
Mientras reabastecían combustible, un helicóptero chocó con un C-130 que tenía la bolsa de combustible y explotó. Aproximadamente 8 soldados murieron, pero lo que obtuvimos de eso fue el B-22 Osprey. Pensamos, ¿no sería genial tener algo que vuele y aterrice como helicóptero, pero también vuele lejos como avión? Y ya sabes, si algo bueno salió de eso, fue el establecimiento de la idea sobre el B-22. Me parece que ese tipo de misión nunca sucedería. Simplemente parece que nuestras fuerzas especiales en ese entonces estaban como, wow, esto realmente es forzar demasiado las cosas para llegar ahí y hacer esto. Y ahora casi parece como, oh, vuela bajo el radar en Pakistán un helicóptero furtivo y mata a Bin Laden y luego sal de ahí antes de que Pakistán siquiera tenga idea de que estamos ahí. Y luego como no, sin problema. No lo sé. ¿Es mi imaginación o ahora somos mejores en esto? Podemos entrar, atrapar a Maduro y todos preguntan, ¿dónde está el presidente? Parece un gran avance. Hicimos muchos cambios en nuestro ejército después de eso. Solo crear el 160º Escuadrón Especial, una especie de regimiento aéreo de operaciones especiales, solo por crear esa unidad de personas que solo vuelan de noche, ¿verdad? Son los mejores. Reúnes a los mejores pilotos de helicóptero del ejército y les ordenas volar de noche con gafas de visión nocturna. ¿Te imaginas volar un helicóptero? Yo lo hice en la escuela de vuelo de Fort Rucker. Imagina volar solo viendo por 2 tubos como revistas enrolladas. No, ¿verdad? Por eso son los mejores del mundo. Creo que nuestras capacidades ISR, inteligencia, rieles, reconocimiento y observación del clima han mejorado. Todos esos factores hacen que cualquier misión que realicemos sea más exitosa. Intentamos rescatar a los rehenes, fallamos, quizá debimos dejarlo a Israel. Guarden sus correos, ahora hablamos de Irán. Solo estoy molestando a la audiencia, ¿ok? Y luego alrededor de esta época, Irak invade Irán, o mejor dicho, en los años 80, Irak invade Irán. ¿Qué está pasando ahí? Pensé que Saddam Hussein también era nuestro enemigo e Irán es nuestro enemigo. ¿No deberían ser amigos? Bueno, Saddam Hussein tenía miedo de 2 cosas. La primera era que temía que esta revolución se extendiera a Irak, porque Irak tiene una población mayoritariamente chiita, pero está gobernada por los sunitas y el partido Baas, que es el partido político de Saddam Hussein. Y también, si te fijas, hay una pequeña franja de tierra entre Kuwait e Irán, y esa pequeña franja de tierra es la única vía fluvial que Irak puede usar para exportar su petróleo. Entonces, lo siguiente en lo que pensaron fue en esto que se llama la vía fluvial Shatt al-Arab. La idea detrás de la invasión de Irán por Irak era: voy a aprovechar la relativa inestabilidad en el país y voy a tomar la provincia de Juzestán, que es una de las provincias ricas en petróleo de Irán. Y esto fue un desastre absoluto para ambos lados. Hablamos de guerra de trincheras como en la Primera Guerra Mundial con gas venenoso. Se usaron niños en combate, minas terrestres. Duró 8 años y las fronteras quedaron igual que al inicio. Fue un desperdicio de dinero. Murieron más de 1 millón en esa guerra. Fue un conflicto muy sangriento. Creo que tenía razón y puedo decir que sí hubo. Hay una estatua en Irak que era como la mano de Saddam Hussein sosteniendo una canasta de cascos iraníes, y esta estatua enorme, una canasta de cascos iraníes. Y si entrabas a uno de sus palacios podías ver eso. Puede que lo esté recordando mal, pero estoy bastante seguro de que lo vi. Las lámparas de pared eran cascos iraníes que habían sido bañados en oro. Increíble. Dice 500.000 sin contar los números de la campaña de ataques. Es la guerra convencional más mortífera entre ejércitos regulares de países en desarrollo. Sé que suena como un límite, pero aparte de las guerras mundiales y grandes conflictos entre potencias, fue la que tuvo más bajas. Si vieran a Rusia como país en desarrollo, podrían superar el conflicto en Ucrania. Tal vez no debería bromear, pero aquí estamos. Creo que esas bajas ya suman 500.000 entre Ucrania y Rusia, ¿no? Probablemente más, como 1.5 millones. De verdad, sí, oh cielos.
yo no lo estaría. Hablamos de 500,000 bajas totales, no solo muertos. Oh, ya veo, suena correcto, está bien. Entendido, 1.5, usualmente por cada muerto tienes 3 heridos, caray. Entonces, volviendo a los ejércitos proxy que Irán pone en Medio Oriente. Recuerdo que cuando hicimos nuestro episodio de Out of the Loop el 7 de octubre mencionaste que las huellas de Irán estaban por todas partes en los ataques de Hamas, así que mencionaste eso. Son muy pobres para un portaaviones, por eso usan proxies. Y también que no solo es barato, sino que pueden decir que no fueron ellos, que fue Hezbollah, yo no sé. Ah, sí. Sí, es barato, ¿verdad? Y tienes negación plausible. Así que ya sabes, si puedes encontrar un grupo terrorista y darles un poco de dinero, ellos lo harán. No siempre harán lo que quieras, pero es más probable que hagan lo que pidas. Mira el Donbass en Ucrania, ¿verdad? Que es Donetsk y Lugansk, ¿cierto? ¿Cómo empezó eso? Bueno, empezó en 2014 cuando el gobierno ucraniano era un desastre. Fue justo después de la revolución de Maidán, ¿verdad? Rusia observaba esto. Toman Crimea y ven muchos desempleados de origen étnico en Donetsk y Lugansk. No quiero decir rusos étnicos porque los ucranianos se enojan conmigo, pero personas que se identifican como rusos étnicos y dicen, son pobres, ¿verdad? ¿Qué tal si te doy un rifle y un sueldo? Así ya eres alguien. Siempre he dicho que nada detiene una bala como un empleo. Entonces Irán estaba involucrado en un conflicto indirecto con Israel y Rusia estaba involucrada en un conflicto indirecto financiando a estos separatistas en Donetsk y Lugansk contra Ucrania. Así hay negación plausible. Nosotros lo hicimos en Afganistán, ¿no? Armamos a los mujahidines, les dimos misiles Stinger y fuimos aliados de Osama Bin Laden. Si lo piensas bien, porque esa no salió muy bien. A veces se gana y a veces se pierde. Así es. Los conflictos por intermediarios pueden ser impredecibles, por eso Irán tiene varios intermediarios. Hezbollah, los ejércitos o milicias chiitas en Irak tienen la Yihad Islámica Palestina, PIJ, ya mencioné a Hamas, tienen a los hutíes en Yemen. Mira, hay una forma fácil de detener el transporte marítimo internacional. Podrías crear una armada para bloquear a Israel o pagarle a un grupo en una cueva que, usando tu inteligencia, lance misiles ocasionalmente. No hay interacción entre los hutíes e Irán. O sea, en cuanto a los objetivos, todo eso lo hacía Irán. ¿Crees que hay algún hutí pilotando aviones de patrulla? No, solo están en una cueva masticando cat. Los iraníes les llamaban y decían, oye, lanza un misil a esta ubicación. Ok, wow, sí. Sí, eso es todo lo que necesitas. Es solo gente dispuesta a causar caos y dices, oh, es por Dios. Sí. Te daremos dinero y cat, ¿estás bien? Todos hemos visto videos de gente diciendo que Irán está cerca de construir una bomba nuclear, pero he oído que faltaban 1 o 2 semanas. Prácticamente durante toda mi vida adulta, de todos modos. Trump dijo, obliteramos las capacidades nucleares de Irán. Entonces, ¿por qué atacamos a Irán ahora? Esa es una excelente pregunta. Curiosamente, alguien me preguntó, ¿irías a un debate sobre Irán? ¿Y de qué trataría? Bueno, tú vas a ser el pro-Irán, pro-atacar a Irán. Soy analista de inteligencia, solo los encuentro. Los políticos son los que deciden si es una buena idea o una mala idea. Pero te puedo decir esto, la explicación que le he dado a la gente es que si hubiéramos eliminado las capacidades nucleares de Corea del Norte hace 20 años, ¿la situación mundial sería diferente? Bien, y la respuesta es sí. Y con respecto al uranio, realmente solo necesitas entre un 3 y un 5% de uranio enriquecido para alimentar un reactor nuclear. Esto es entre 3% y 5% de uranio 235. Y estos iraníes estaban en una reunión con estadounidenses en la mesa de negociaciones y afirmaron que tenían suficiente material para fabricar 11 bombas nucleares. Necesitas unas 22 libras, no sé cuánto es en kilos, tal vez 16. No sé, menos. Creo 90% de uranio enriquecido para una bomba pesa como una bolsa grande de comida para mascotas. Son como 10 kilos, creo, en realidad. Son 9.97. Estuve bastante cerca, 10 kilos. Entonces, eso es lo que se necesita para una bomba nuclear. No es tan difícil. Tienes un tapón de uranio y tienes una dona de uranio y disparas la dona hacia el tapón. Y luego, cuando juntas todo ese uranio en un momento,
Este es un programa familiar, pero continúa. Vaya, no lo había pensado así. ¿Qué haces con tus manos? Eso hay que difuminarlo en YouTube. Así que la idea principal es que sabíamos cómo usar, sabíamos que el uranio alcanzaría una masa crítica desde 1945, así que esa información ya está disponible. Y se entendía también que ni siquiera probamos la bomba Little Boy, que era el diseño de tipo cañón que usaba uranio, simplemente sabíamos que funcionaría. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo ahora? Bueno, podría ser que Irán realmente estuviera cerca de tener una bomba. Realmente sí tenían una bomba, supongo. 11 veces, 22, lo que sea, 100 kilos, un poco más de 100 kilos de material nuclear para hacer una bomba. Y esto era, si no puedes destruir la capacidad de fabricar la bomba, destruye su capacidad de entregarla. Si destruimos su capacidad de producir misiles, solo podrían llevar la bomba nuclear en un barco hasta algún puerto, ¿cierto? También existe la posibilidad de que Irán ni siquiera estuviera cerca de tener una bomba, y que el presidente Trump solo vio esta oportunidad para atacar porque Irán está políticamente muy débil, ¿cierto? Podrían haber tenido una bomba, pero destruimos sus instalaciones. Aún así, conservan material nuclear y sigue relativamente cerca. Están políticamente débiles en este momento porque ha habido protestas durante meses y meses tratando de derrocar al gobierno. ¿Es por eso, sí? Ha habido eso. Parece que esas protestas han sido reprimidas. Pero Teherán, en este momento, hay una escasez de agua enorme en Teherán, y mucho de eso se debe a la mala administración. Teherán ha hablado de mover su capital para tener acceso a más agua, y mucho de eso es, de nuevo, mala administración. Ellos creen que una de las principales exportaciones de Irán son las almendras. No, perdón, sí. El terrorismo, ¿verdad? Perdón. Irán, terrorismo, almendras y caviar. Eso es como mujeres hermosas. ¿Qué tal? ¿Puedo compensarlo? Está bien. Así que las almendras están en eso. Las almendras realmente consumen mucha agua. Creo que se necesitan como 5 galones de agua para hacer una almendra, o podría ser más. Creo que como 50 galones de agua para hacerla. Es una locura. Recuerdo haber hecho un programa sobre esto y son 3 o 5 galones. Para cada almendra se requieren 3 a 5 galones de agua, así que producirlas consume millones de galones, incluso con poca demanda. Es una locura e Irán necesita el dinero, ¿no? Así que por todas estas sanciones a Irán, porque no pueden comportarse, ya sabes, ¿qué van a vender? Podemos vender almendras porque al mercado mundial le gustan, eso nos dará dinero, pero toda el agua se la llevan las almendras. Ah, ya veo. Sería buena idea. Vende otra cosa si quieres conservar tu agua, pero también requieren una moneda fuerte para que su país continúe. Siempre me he preguntado por qué, si Corea del Norte quiere desestabilizar al mundo y tiene armas nucleares, no le da a Irán lo que necesita en vez de que lo consiga en 3 años. Estados Unidos ya nos odia, pero tenemos armas nucleares. ¿Qué pasa si te damos? ¿Por qué no simplemente le dan una bomba a Irán? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, las huellas los llevarían directamente de regreso. ¿Pero les importa? ¿Cuándo le ha importado a Corea del Norte lo que piense Estados Unidos? Siempre nos provocan. Creo que si hicieran eso, no solo nosotros, sino que China probablemente también colaboraría contra Corea del Norte. ¿Has estado en Corea del Norte? Sí, he estado. Tienes muchas más experiencias en Corea del Norte que yo. Creo que el régimen busca principalmente seguir siendo una cleptocracia, ¿no? Así que si realmente hicieran algo tan extremo, sería el fin del régimen. Y entonces, ya sabes, Kim Jong-un ya no podría tomar coñac con su escuadrón de placer o batallón de placer, ¿verdad? Corea del Norte es básicamente una máquina que mantiene al 0.1% más rico y esclaviza al resto porque no pueden hacer otra cosa. Incluso si quisieran cambiar las cosas, no hay manera de hacerlo sin colapsar todo y a todos, ya sabes, una crisis masiva de refugiados. China solo los tolera. O sea, tengo como fuentes expertas tipo Insider que dicen que China ya está harta de lidiar con Corea del Norte. Pero la alternativa es peor, ¿no? Es solo que están tan hartos de lidiar con ellos, odian tratar con ellos, los desprecian. Si le preguntas a una persona china promedio, dirá que están muy atrasados como China en 1950. ¿Quién querría ir o vivir ahí? Pero la otra opción es hacer algo al respecto.
Ahora hay 24 millones de refugiados en su frontera listos para entrar a China porque no tienen comida. Por eso lo toleran. Porque hay un muro que se hace cumplir desde dentro. Volviendo a Irán aquí, entonces ¿crees que Irán estaba realmente cerca de tener una bomba o no estaba cerca de tener una bomba? Y Trump vio la oportunidad de atacar porque Irán es políticamente muy débil o no estaba cerca de tener una bomba. Decidimos retrasar la producción de misiles varias décadas o simplemente porque podemos. Y es una forma de mostrarle a China que nuestras capacidades para disuadirlos de invadir Taiwán son bastante buenas y más les vale pensarlo dos veces. No descartaría eso para la administración actual, ¿sabes? Uno de los beneficios secundarios de eliminar a Maduro es que básicamente has quitado una pieza del tablero de ajedrez. Que China tendría que amenazar el Mar Caribe y amenazar el Canal de Panamá con misiles antibuque y drones. Cuando llegue la guerra con China, probablemente en 2027 o 2028 Estados Unidos no saldrá ileso. Nos atacarán con ciberataques, drones o misiles. Ellos solo tienen que hacerlo, lo que lo vuelve más difícil de lograr. Si Venezuela ya no está ahí, porque ahora tienes una base de ISR y de preparación, así que podría haber algo dentro de la administración que esté diciendo, ¿sabes qué? Hagamos que sea mucho más difícil para China invadir Taiwán destruyendo todo esto. Producción de petróleo. Intentemos destruir sus misiles, destruiremos parte de su producción de petróleo. Si podemos lograr que un régimen amigo tome el control, podemos decirles que no vendan petróleo a China. Eso es un gran beneficio, ¿no? Dificulta la invasión de Taiwán por China y le muestra nuestra nueva doctrina. Se llama Yeido y tal vez eso los haga pensarlo dos veces antes de atacar Taiwán. Porque hemos demostrado que iremos tras ustedes, no tras sus generales, no tras sus soldados. Encontraremos al comandante en jefe y te lanzaremos una bomba y no importa dónde estés, te encontraremos y lo haremos. Y si Xi Jinping quiere vivir para ver a estas dos gloriosas naciones reunificadas, invadir es lo último que quiere, ya veo que lo hallarán. Así que esto es como una advertencia, como diciendo que su país sobrevivirá a esto. Porque, ya sabes, no vamos a lanzar bombas nucleares a todos, pero tú estarás muerto y todos los que conoces que son importantes también estarán muertos. Y eso va a suceder en las primeras semanas. Si podemos lograrlo, Sucederá en las primeras horas. sí, en las primeras horas. No durarás años como Hitler. Te vas desde el inicio. Sí, nuestro ISR, inteligencia y reconocimiento son excelentes. No aceptaría dinero por contestar un teléfono en Irán ahora. Si trabajas en una función crítica, Ya sabes, toda la estrategia que tenemos es que primero eliminamos las defensas aéreas, luego eliminamos el mando y control, eliminamos los radares y eliminamos las aeronaves y la capacidad de comunicarse con esas aeronaves y luego empezamos a atacar parte de la logística. Entonces ahora, por ejemplo, podrías tener algunos misiles, ¿verdad? Que puedes disparar, pero intenta disparar ese misil sin un generador, ¿verdad? ¿Por qué no tienes un generador? Porque no hay combustible para el generador. El camión de combustible no llegó o lo destruimos. sí, el campo está en llamas. Sí, esto es. Iba a preguntar, ¿qué estamos atacando en Irán? Te lo preguntaré en unos minutos porque no se nos están acabando las cosas para volar, no lo sé. Se dice que Rusia y quizá China han dado inteligencia a Irán para atacar sitios de Estados Unidos. Sé que han atacado unos 17, varios muy costosos. Los radares y la gente dicen que destruyeron un radar de $1.000 millones, pero investigué y solo está dañado, no destruido. No demolieron toda la instalación de concreto. Probablemente cueste más de $3 millones y tarde 3 meses en repararse. No lo sé, pero nos están devolviendo el golpe y sé que probablemente nosotros. Quizá debamos agradecer a Rusia y China, ya que Irán solo tiene 2 satélites y no buscan más. En tiempo real, así que tienes algunos datos porque conoces el área y has preparado esta pelea, así que sabes dónde están los aeródromos. Sí, los edificios no se mueven, así que si sabes dónde estás. Sabes dónde están los eventos rojos. Ahora, Rusia podría estar proporcionando inteligencia. Rusia o China podrían estar proporcionando inteligencia a Irán, pero la pregunta es, ¿qué tan útil es?
Por ejemplo, sé que hay oro en Fort Knox, pero no soy Danny Ocean, ¿verdad? No voy a poder llegar ahí y robarlo, así que ese nivel de inteligencia no me ayuda en nada en este momento. Entonces, en el caso de Irán, sí hemos destruido muchos de sus misiles, pero no solo sus misiles, sí hemos destruido su mando y control. Para avisarles cuándo y dónde disparar esos misiles. Esa inteligencia vale mucho menos. También tienes que considerar el ciclo ODA, observar, orientar, decidir, actuar. ¿Cuánto dura el ciclo ODA? Si es de 5 minutos, ese es el tiempo que tarda la inteligencia rusa en llegar al operador del misil. Eso es malo. Si el ciclo ODA es de 12 horas, bueno, eso ya no es tan bueno para Irán, ¿verdad? Porque Rusia podría decir, oye, hay un portaaviones estadounidense en estas coordenadas. Se está moviendo a 30 nudos, ¿verdad? ¿Ayer a la hora de la cena? Sí, bueno, sí, ayer a la hora de la cena, ¿verdad? Entonces, 30 nudos. Te estás moviendo media milla en un minuto, ¿verdad? ¿Dónde va a estar? 12 horas. Sí, Ahora está a 3 países de distancia, sí. sí, eso no es muy útil. Así que la utilidad de la información de inteligencia está un poco en duda. Y podría haber algunos líderes iraníes de la Guardia Revolucionaria que tengan cartas de último recurso, donde tienen una carta de su comandante que dice, oye, si no puedes comunicarte con el mando superior cada 12 horas, entonces lanza tus misiles a esta ciudad, ¿verdad? Vamos a salir con todo. Los británicos tienen una carta escrita por el primer ministro en sus submarinos nucleares. Reciben una nueva cada vez que se instala un nuevo primer ministro y sí la tienen en sus submarinos. Dicen que si Londres es destruido por un ataque nuclear, tus instrucciones están en esta carta cuyo contenido nadie conoce. Tal vez regreses a Estados Unidos y pongas los misiles bajo su control o ataques Rusia, no lo sabemos. Vaya. Vaya, nadie sabe esto que está en la carta. Es una locura, no me había dado cuenta de eso, está bien. Entonces, ¿Rusia y China han redirigido algunos de sus satélites para ayudar a Irán? ¿O solo les están dando información de segunda mano? No lo sé. Esa es una excelente pregunta. Probablemente diría que no lo he revisado y nosotros rastreamos todos los satélites en general. Diría que es probable que Rusia no haya redirigido sus satélites, ya que redirigir uno cuesta mucho combustible. No sé si gastaré eso en Irán, más porque tengo una guerra en Ucrania. Quizás si sobrevuelan una zona estadounidense podrían mandar fotos o imágenes de radar de apertura sintética. En el caso de China yo no lo haría. Me sorprendería mucho si no han redirigido 1 o 2 satélites. No necesariamente para ayudar a Irán, sino para observar cómo hacemos las cosas, porque quieren ver cómo actuamos. Quieren ver si pueden hallar un portaaviones rápido y aprender de nuestros errores. Porque ellos mismos están tratando de construir una marina nuclear con portaaviones, así que probablemente estén observando. No me sorprendería que China observe y aprenda de nuestras acciones para su armada del Ejército de Liberación del Pueblo. Sí, claro, lo esperaría. ¿Qué papel han tenido los ciberataques en el conflicto? Escuché que hackearon la televisión iraní y apareció Bibi Netanyahu junto a otros. Debe haber sido una locura verlo. En Teherán ves a los ayatolás dando sermones sobre derrotar a los judíos malvados y mencionando al gran Satán y al pequeño Satán, Israel y Estados Unidos, o Estados Unidos e Israel respectivamente. Y de repente es como, no, ya no, ahora estás viendo a Estados Unidos. No sé, yo supongo que no solo ponen videos de Bruce Springsteen, sino algo que claramente no es Irán. Esto no es televisión nacional. Debe ser una locura verlo. Como, oye, ni siquiera podemos controlar las ondas de radio en nuestro propio país. Y por cierto, el ayatolá está muerto. Ah, no me crees. Bueno, aquí tienes una prueba y aquí está donde vive y está en llamas. Hay un agujero humeante en medio de la casa y ya sabes, simplemente tienen que admitir todo este tipo de cosas. Por cierto, el agua se cortó de nuevo. Debe ser una locura vivir esto. Bueno, el gran hackeo fue la aplicación de oración del calendario Badasaba, que básicamente envió un mensaje instando al personal de la Guardia Revolucionaria a desertar. Así que hay una pequeña aplicación de calendario en tu teléfono que te dice, oh, es hora de rezar. Eso es Ramadán, así es. Me refiero en general, rezas 5 veces al día, sobre todo si eres religioso. Y sí, es Ramadán, tienes razón.
Enviar mensajes de deserción al personal de la Guardia Revolucionaria por su app de oración fue una buena jugada. Eso es una locura, imagina. Piensas que somos tipos duros por esto. Si eres de la Guardia Revolucionaria, deserta ya. Controlamos incluso esta app religiosa que usas para rezar a las 4 a.m. Y pienso, si están aquí, ¿en qué más andan? Las armas cibernéticas son armas, estamos en cables y aire. Si levantas el teléfono o emites una señal, lo sabremos. Y esa es la parte interesante de YADO, nuestra nueva doctrina llamada YADO, Operaciones Conjuntas Multidominio. Un satélite podría captar una señal de alguien abajo. Ese satélite puede avisarle a alguien en un centro de mando, oye, este teléfono acaba de encenderse. Ese comandante puede revisar los recursos del teatro de operaciones y elegir el más resistente para atacar ese objetivo. Se llama cualquier sensor, cualquier decisión o cualquier tirador. Así que en un conflicto con China podría ser así. Tienes a un tipo de las Fuerzas Especiales Australianas en una isla que llama a un avión AWACS, uno de esos aviones de radar, y dice, oye, veo un destructor chino. Y luego el avión AWACS le dice a un lanzacohetes HIMARS filipino que dispare un misil a un objetivo que ni siquiera pueden ver. Y eso es, como he dicho, la analogía que uso es que antes solía ser así. En la Primera Guerra del Golfo usamos una doctrina llamada Batalla Aero-Tierra 2000, Batalla Aero-Tierra 2000. Fue como un huracán y un maremoto, 6 semanas de ataques aéreos y luego una invasión terrestre masiva con Yadó. Recibes 1000 tornados la primera noche y nunca sabes por dónde atacaremos. Te golpeamos sin parar y nos adaptamos a nuevos objetivos. Esto es lo que la gente espera. Dicen que Estados Unidos no podrá invadir Irán, pero tras la supremacía aérea enviarán tropas terrestres. Solo observas y parece que dices que ya no hacemos eso. Podríamos poner botas en el terreno. Realmente no veo en qué sería una ventaja. La situación ideal es que estos ataques aéreos debiliten al gobierno para que el Artesh tome el control y básicamente marchen al norte hacia Teherán y maten a todos. No vestidos como ellos. Ya veo. Así que esta es la situación ideal. Este es el ejército regular, solo los diseñaron así. Y ahora, pase lo que pase después de eso, tal vez el hijo del Shah regrese y se convierta en el líder de facto. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cualquiera que baje la rampa de un C-17 escoltado por marines no va a ser confiable para los iraníes. Sí, claro. Incluso el Shah o el hijo del Shah, debería decir, es un poco sospechoso. Porque, ya sabes, él ha estado viviendo el sueño, ya sabes, y viviendo en París y viviendo en, ya sabes. Así que él no ha compartido las dificultades que ha vivido el iraní promedio. Así que puedo entender que realmente no quieran eso. Quizá el Artesh pone a alguien temporalmente, luego hacen elecciones y rehacen la constitución. Quizá tienen algo influenciado por el Islam, pero es una democracia real. Irán técnicamente es democracia, pero a la vez no lo es. Puedes elegir entre dos clérigos represivos. Elegiste mal, ya sabes. Lo curioso es que lo comparé un poco con cómo, voy a decir una cosita política. Es decir, lo comparé un poco con cómo eligieron a Harris, ¿verdad? Nadie realmente tuvo voz en esto, excepto el Consejo de Ancianos, ¿verdad? Así es. Y me fue muy mal por decir eso, pero es la verdad, ¿no? Por ejemplo, si ves Irán, tienen un consejo y hay una democracia, pero ese consejo aprueba a cada candidato, ¿no? Si el consejo no cree que el candidato es lo bastante islámico, no lo pondrán en la boleta. Puedes elegir, puedes escoger entre como este clérigo conservador, este clérigo ligeramente conservador, ya sabes. Pero nunca vas a tener al clérigo liberal, ¿verdad? Nunca vas a tener al clérigo con el cabello morado. Sí. Ese tipo no se postulará, así que sí tienen la democracia que él menciona. Realmente conecta con jóvenes. ¿Qué nivel de clérigo conservador deseas? Sí, hay grupos de hacktivistas y otros ciberataques intentando interrumpir el mando y control de la Guardia Revolucionaria Islámica. Secuestramos la agencia de noticias estatal de Irán, sitios web del gobierno y la app de oración.
Es una locura. ¿A qué le disparamos en Irán ahora? Esto ya pasaba. Tuve que volver antes de Arabia Saudita hace más de una semana, porque había misiles de crucero volando sobre mi campamento, literalmente, y F-16S de la F-16S de la base aérea de Tabuk en Arabia Saudita, donde yo estaba cerca. Así que esto ha sido por un tiempo, digo, ¿cuántos ataques hemos lanzado? Porque en algún momento, y supongo que aún no llegamos ahí, ¿no se te acaba simplemente el material para volar? En algún momento sí, esto pasó en Afganistán. Llega un punto en que solo estás convirtiendo piedras grandes en piedras pequeñas, ¿verdad? Probablemente nunca te ibas a quedar sin objetivos logísticos. Entonces, idealmente, en este esquema, atacas primero los objetivos de defensa aérea, absolutamente al 100%. Eso es lo primero que debe eliminarse, la defensa aérea. Porque en cuanto eliminas su defensa aérea, todo lo demás que hagas es ganancia. Es mucho más fácil de hacer, porque puedes simplemente volar sobre un país con total impunidad. Después atacas el mando y control, por lo que no pueden darte órdenes. Así, aunque tengas misiles balísticos o seas una brigada, te preguntas qué hacer. Y la orden nunca llega, ¿verdad? Y luego, ya sabes, en la siguiente fase, después del mando y control, empiezas a atacar tus sensores ISR, así que instalaciones de radar, cualquier tipo de comunicación que permita a las personas hablar entre sí y decir, ve para acá, ve para allá, o averiguar dónde estás. Atacas bases aéreas, pero no buscas destruir pistas. Muchos creen que ese es el objetivo, pero una pista puede repararse en 12 horas. No es tan difícil y lo intentamos. En la Primera Guerra del Golfo, los británicos tuvieron una misión muy valiente, donde literalmente volaban sobre la pista como si fueran a aterrizar y lanzaban estas municiones de racimo desde una cápsula especial que destrozaba la pista. Era extremadamente peligroso, principalmente porque volabas por una ruta de aproximación conocida, ¿verdad? Así que ahora simplemente volamos los aviones en los refugios reforzados. Tiene sentido, supongo. Y luego podrías aterrizar los tuyos ahí si lo necesitas. Puedes aterrizar los tuyos ahí, ¿verdad? Sí, absolutamente. Entonces, una de las siguientes cosas que quieres hacer es ir tras cualquier misil balístico, como cosas que están en lanzadores. Una de las cosas que he dicho es que la gente ha dicho, oh Dios mío, nos estamos quedando sin interceptores. Sí. Gracias. Eso es lo que pasa. Todos los generales de sillón en Reddit dicen, estamos derribando 30.000 drones. Shahed, 50.000 drones. Shahed con misiles Patriot de $2 millones y solo podemos producir 3 de estos al mes. Nos quedaremos sin ellos, todos serán blanco fácil y solo podrán quedarse sentados rogando a Irán que no ataque Qatar. Y yo siento que personas más inteligentes que tipos que juegan League of Legends todo el día ya han pensado en esto antes, en algún momento de un conflicto, y ellos dicen, y tú publicas eso, y ellos, no. Estos tipos están acostumbrados a ganar una guerra en 3 días, no tienen idea de cómo es un conflicto prolongado. Y yo digo, de nuevo, hay muchas personas que toda su vida es esto. Voy a asumir que ya han pensado en esto un poco. Así que Ciertamente tenemos un umbral por debajo del cual no queremos bajar, ¿verdad? Esto ya está incluido en el precio. Por ejemplo, personas en el Pentágono han dicho, estos son los interceptores que podemos destinar a este conflicto. Además, no somos los únicos en el juego. Los sistemas Patriot se venden a varios países de la zona que también disparan armas. Ahí está eso. La otra cosa que hay que entender es que también tenemos formas alternativas de destruir misiles entrantes o drones que se acercan. Existe un equipo llamado Kit de Eliminación de Precisión, un avanzado sistema que se instala en los F-15 y es casi como una cápsula de cohetes, como las que has visto en un helicóptero Apache, y disparan estos cohetes Laser Guy. Son perfectos para eliminar drones Shahed. Así que sí tenemos opciones, pero lo que he dicho es que tienes que matar al arquero, no a la flecha. Y alguien en el Parlamento realmente usó mi frase, lo cual fue como, sí, estuvo bastante genial ver eso. Pero la idea aquí es que la defensa aérea no es un escudo, piensa en la defensa aérea. Como el paraguas pequeño que llevas en el auto para ir al supermercado después del trabajo cuando llueve. Igual te vas a mojar, pero te mojarás menos de lo que te mojarías si no tuvieras el paraguas.
El sistema de defensa aérea te da tiempo para ir y atacar esos lanzadores de misiles balísticos, esos lanzadores de misiles de crucero. Por eso Ucrania está siendo atacada. Porque les dimos interceptores, pero nunca les dimos los misiles de ataque de largo alcance para realmente golpear dentro de Rusia, para eliminar las cosas que les estaban disparando. Y ya hemos visto una reducción increíble. Creo que los disparos han bajado casi un 90% desde Irán. Y eso podría deberse a que se están quedando sin misiles para lanzar, podría deberse a eso. Muchos de esos misiles están bajo tierra. Los localizamos y los destruimos o colapsamos el agujero. Podría ser que algunos de los lanzadores se hayan quedado sin combustible. Simplemente no tienen el combustible del generador para levantar el TEL, el lanzador transportador erector, para disparar el misil. Puede ser que ya se hayan ido y estén desaparecidos. No han tenido noticias de sus comandantes en meses o semanas y no saben qué hacer. Y puedo decirles esto, hay dos cosas que están surgiendo. La primera es que estos sistemas necesitan mantenimiento. Así que si tienes un lanzamisiles, periódicamente tienes un mal mantenimiento en ese lanzamisiles. Y las piezas. Para mantener ese lanzamisiles tienes que pedir esas piezas, ¿verdad? Y poner esas piezas en el lanzador para que sea efectivo. Si te estás escondiendo, no es tan grave si te estás moviendo constantemente, lo cual generalmente es mejor que solo esconderte porque siempre pueden encontrarte si te estás moviendo constantemente. Ahora le estás agregando desgaste al misil, al camión lanzador. ¿Y cómo la regresas y recargas? Así que recuerda eso. ¿Dónde la recargas? En el almacén que ahora está en llamas. La grúa que pone el misil en el lanzador también requiere combustible. Toma alrededor de, varía entre 4 y 6 horas poner ese misil en ese lanzador. Y luego tienes que ejecutar todos los sistemas de prueba en él. Y digo, esto no es Lego, ¿verdad? Estás tratando con un maldito misil. Sí, debes ser cuidadoso con esto. ¿Verdad? No es como recargar una K4 o una R-15, ¿verdad? Sí, esto es tan complejo como lanzar un transbordador espacial o un satélite con combustible. ¿Verdad? El combustible de cohete está expuesto. Sí. Tiene sentido. Mi esposa tiene miedo de que las células durmientes se activen. ¿Sabes algo o tienes alguna opinión sobre eso de que las células durmientes se activen? El FBI alerta a la policía de California sobre posibles ataques con drones de Irán en la costa oeste, según ABC7 del área de la bahía. Probablemente solo querían clics en Instagram. Quiero decir, podrían hacer eso. Cuando ves la operación Telaraña, Ucrania lanzó muchos drones a Rusia, desde contenedores o cabañas de caza falsas. Eso cambió totalmente las reglas del juego. Una potencia menor puede usar drones pequeños y baratos. Si esas células están en el país en este momento. Y esta es una de las razones por las que ciertamente creo que fui muy claro sobre ICE. No me preocupa el tipo de Home Depot, sino los iraníes y chinos que cruzaron la frontera por un agujero en la cerca. Eso es, pero ya sabes, es si tienes una cuota. Es mucho más fácil ir tras el tipo de la camioneta de tacos que ir tras el objetivo difícil que vive en los suburbios. Fingiendo ser el persa amigable. ¿Quieres comprar una alfombra? Eso es mucho más difícil. Esto te voy a atrapar. Bien, fuera de los límites. Los persas son amigables. Amigo, acabas de ser súper racista sin querer, Jesús Ryan. Vas a lograr que me cancelen. Esta no es la opinión del show de Jordan Harbinger. Está bien, dime. Para realmente hablar de eso. Sí, lo de las células durmientes, hay una posibilidad real de que eso ocurra y esas células durmientes tienen que estar en la mentalidad de, ¿sabes qué? Voy a dejar esta vida cómoda que tenía y voy a cometer algún tipo de acto terrorista, ¿verdad? Y es una posibilidad que puedan hacer eso. La posibilidad de los drones existe, ya sabes, porque Ucrania lanzó un montón de drones a Rusia. Ciertamente podríamos hacer eso, tomar una camioneta, estacionarla afuera de Whiteman, volar un montón de drones ahí y volar un montón de bombarderos. Ni siquiera estoy seguro de que Whiteman tenga defensas aéreas, ¿verdad?, contra drones, así que definitivamente es un problema. Pero la gran pregunta es, ¿pueden hacer algo más que solo un poco de terror? Y realmente no lo creo.
Si eso pasa, será muy triste. No será un desastre como el 11 de septiembre, será más como lo de la escuela en Beslan. Eso fue terrible. Beslan, sí. Beslan o muchos rusos. Podría ser de esa magnitud, será muy triste y Estados Unidos estará furioso. Este país es muy resistente, probablemente estaremos bien. Sí, Beslan, terrible. Creo que fue algo así como chechenos. Los rebeldes entraron y masacraron a muchos niños en una escuela. Fue la peor masacre escolar del mundo. Ninguna otra se le compara. Sí, fueron como 250 niños y luego algunas personas murieron en un incendio. Después fueron chechenos. Las viudas negras se hicieron explotar con chalecos suicidas y provocaron un incendio. Y sí, había gente llegando, los padres llegaban con rifles, solo rifles de casa, diciendo, déjeme entrar ahí. Sí, es terrible. Sí, esa es una historia que te persigue. ¿Y qué pasa con los videos de guerra hechos con IA? Tú desmentiste uno sobre una refinería incendiada en Haifa, pero ni era Haifa ni era real. Sí, lo de los videos de guerra hechos con IA solo va a empeorar a medida que la IA se vuelva más realista. Y te puedo decir que una cosa buena que hizo X recientemente fue que dijeron, si compartes videos de guerra generados por IA, o al menos si subes videos de guerra generados por IA, te desmonetizan. Y sería mejor si te eliminaran de la plataforma, pero tal vez aquí van paso a paso. Evita que la gente gane dinero subiendo videos de guerra hechos con IA. Lo interesante de estos videos de guerra generados por IA, es que la IA es tan real ahora que es muy difícil distinguir qué es real y qué no lo es. Incluso estaba Jill Stein, quien fue candidata a presidenta. ¿No es doctora Jill Stein? Sí, la doctora Jill Stein, no sé mucho de ella, así que cuando dices... Jill Stein, candidata a presidenta, compartió una imagen generada por IA diciendo que sería genial si fuera cierto que Irán capturó a 550 fuerzas especiales de Estados Unidos. Sí, sería genial si fuera cierto, solo es una excusa, no investigué nada, pero sería una locura si fuera verdad. Podría usarlo políticamente. Que te den Jill Stein. Sí, puedo decírtelo. Ningún estadounidense ha sido capturado por Irán. Porque quiero decir, hombre, tal vez un poco menos de hace 20 años hubo algunos marineros de la Marina que estaban en una pequeña lancha patrullera y fueron capturados por la IRGC y casi de inmediato les hicieron entrevistas. Publicaron videos de ellos siendo interrogados y veríamos eso de inmediato. Si Irán tuviera algún tipo de prisioneros, verías videos de propaganda aparecer de inmediato. Sí, la inteligencia artificial da miedo porque ahora es muy real y se genera rápido. Hace poco grabé un episodio sobre una IA asiática que aparece mucho en YouTube. Este es el que te recomienda comprar plata. Te recomienda comprar plata y explica la situación geopolítica. Y es una banda criminal en Pakistán. Me costó $39, técnicamente $12 hacer ese video. Al intentar replicar al chico asiático diciendo que Ryan es muy guapo, Pero eso podría romperse, requiere mucha energía. Bájale un poco, Ryan es muy guapo, hasta la IA se esfuerza. pero me costó $36 obtener la membresía y luego $12 en fichas para crear un video, y eso escala muy bien. Varios canales de chicos asiáticos de IA publican hasta 3 videos diarios, tan rápido como pueden. Así que puedo ver en el futuro, si no controlamos la propagación de desinformación generada por IA o incluso contenido generado por IA, ¿sabes? Un gran problema que fue un gran problema durante la guerra en Gaza fue que Israel no tenía idea de cómo manejar las relaciones públicas. Y si eres creador necesitas contenido, ¿cierto? Así que ves a Hamas. Hamas está publicando buen contenido todos los días. Y luego, si eres creador, puedes hablar sobre ese contenido y decir, mira lo que Hamas acaba de hacer con el tanque. Bueno, si no hay un equivalente saliendo de Israel, ¿qué imágenes vas a usar? Vas a usar las imágenes de Hamas, ¿verdad? Así es como todos estos creadores terminan yéndose al lado de Hamas. O sea, simplemente están viendo su versión de la historia todos los días. Con la inteligencia artificial puedes generar lo que quieras para obtener ese impacto de contenido.
Y eso debería ser absolutamente aterrador porque hay mucha gente allá afuera que solo es mercenaria, ¿sabes? Como solo quiero contenido. No me importa si es verdad, claro. Y si yo, siempre y cuando lo que dijiste sea verdad, no tengo idea, debería verificar eso. Cualquiera que difunda ese tipo de desinformación es simplemente una persona terrible, o desinformación deliberadamente debería decir es una persona terrible. O el famoso, si es cierto, es como, por el amor de Dios, búscalo en Google. Pero sí, me sorprende que no haya videos falsos hechos con IA de soldados estadounidenses matando a chicas jóvenes iraníes en una escuela en algún lugar. Y luego también siendo tomados prisioneros por la Guardia Revolucionaria iraní y, ya sabes, confesando crímenes de guerra en un video falso hecho con IA. O sea, de hecho, me sorprende que aún no hayamos visto eso. Sí, eso sería relativamente fácil de implementar. Mira, ni siquiera tienes que ir tan lejos. Hay personas que hablan inglés en Irán y gente que parece estadounidense, ¿no? Puedes hacer que un tipo estadounidense grabe un video diciendo, estuve con el 5º grupo de fuerzas especiales y fui capturado. Y en realidad solo es un iraní que creció en el sur de California. El problema es que la mayoría de esos tipos odian al régimen. O sea, si tú, así es. Últimamente explico a la gente que muchos iraníes viven en Los Ángeles y algunos preguntan si deben preocuparse o si son células durmientes. Yo decía, esos son los que van a asesinar las células durmientes, los iraníes en Los Ángeles. Conozco a muchos y nunca he conocido a uno que apoye al régimen. Hay una razón por la que viven en Los Ángeles. Escaparon de la revolución casi todos ellos y definitivamente no son fanáticos de ningún ayatolá. Estoy seguro de que no hablo por todos los iraníes en Los Ángeles, pero me sentiría mal si no defendiera a los compas iraníes persas aquí. Sí, puede que encuentres a alguien que haría el video por unos cuantos dólares y lo enviaría a Irán, pero ¿para qué? Incluso podrías hacerlo con IA. O sea, ¿para qué molestarse en que sea una persona real que puedan encontrar? Bala USC, no, mejor haz uno falso. Estados Unidos dice que es una persona falsa porque ya no está y así evitan pagarle a su familia. Es más fácil inventar personas falsas. Sí, esa es una forma. Normalmente puedes identificar a los falsos. Creo que el realismo importa. ¿Conoces a James Stockdale durante Vietnam? Fue compañero de fórmula de Ross Perot. Ahora, No, hermano, soy muy malo para anotar videos de IA. Los veo y creo que son reales hasta que me dicen, amigo, hay un iPhone volando. James Stockdale fue esto. Él era piloto durante Vietnam, lo derribaron y eventualmente llegó a ser almirante. A este tipo le pidieron salir en un video de propaganda norvietnamita, se negó, lo golpearon, pero igual lo pondrían en el video. Así que él mismo se golpeó la cara con la pata de una silla para que su rostro quedara todo desfigurado. Así no saldría en el video. O sea, eso es, ya sabes, eso es así. Los vietnamitas creían importante tener a una persona blanca real como capitalista en un video. James Stockdale se golpeó la pierna él mismo. Ahora que lo pienso, no. Mencioné a Ross Perot. En 1979, durante la revolución, él envió un equipo a Irán para sacar gente de ahí. ¿En serio? ¿Estás familiarizado con eso? No. Esta es una historia fascinante que pocos conocen, pero Ross Perot, él era dueño de una empresa llamada EDS, Sistemas Electrónicos de Datos, y Sistemas Electrónicos de Datos estaba trabajando en un software para crear un sistema de seguridad social para el país de Irán. EDS no había recibido pago en un tiempo y con el nuevo gobierno la gente decía que no iban a pagar. El gobierno iraní bajo el ayatolá simplemente detuvo a estas personas y las encarceló. Y Ross Perot básicamente dijo como, oye, los dejaremos ir, pero necesitas eliminar la deuda que te debemos. Así que Ross Perot formó como un equipo de fuerzas especiales con gente de su empresa, personas que habían sido exmilitares. Y se fueron a Irán, cruzaron a Irán a través de Turquía. E inicialmente su plan era, un tipo iba a usar un yeso y una pelota de terapia que tenía perdigones dentro. En Irán podías comprar escopetas, pero solo cartuchos de perdigones para ellas. Iban a entrar a Irán, comprar escopetas en tiendas deportivas, quitar la munición y cambiar los perdigones por unos más grandes. Iban a ir a la prisión y sacar a sus hombres de la cárcel. Este es el plan más tonto de todos. Bueno, en realidad funcionó. ¿Estás bromeando? En realidad funcionó. En serio funcionó. Carter no pudo enviar fuerzas especiales a Irán, pero Ross Perot mandó al departamento Ross de EDS y funcionó.
¿Qué demonios? Eran exoperadores, pero entraron y al final no tuvieron que sacar a los tipos a la fuerza de la prisión. La prisión fue asaltada por revolucionarios y los dos civiles o los dos empleados de EDS estaban en la prisión. Tenemos miedo de salir porque no hablamos el idioma. Quizá irían y dirían, oye, yo no intenté escapar. Pero fueron y los atraparon, los metieron. Lo fascinante fue que mientras se iban tenían dos fotos. Así que tenían un convoy, dos vehículos y había dos fotos, una del Shah y otra del Ayatolá. Así que esto es, Irán sigue siendo un desastre, ¿verdad? Iban por la carretera, veían un auto, le hacían señas para detenerse y preguntaban, ¿en el siguiente retén son revolucionarios o del gobierno? Los tipos respondían, ¿revolucionarios? Y entonces ponían la foto del Shah o ponían la foto del Ayatolá en el auto. Llegaban al retén, los dejaban pasar y seguían al siguiente. ¿Revolucionarios? Oh, Shah. Y mostraban la foto del Shah. Ross Perot logró sacar a su gente de una prisión iraní. ¿Sabes a qué me recuerda esa historia? Probablemente ya te la he contado. Ya la he contado en el programa antes. Pero cuando estaba en Jerusalén iba a la Universidad Hebrea. Y esto fue justo al principio antes de que oficialmente comenzara la segunda intifada, ¿verdad? Entonces este tipo, Ariel Sharon, sube al monte del templo y dice una tontería. Todos se enojan muchísimo y hay un disturbio enorme. Bueno, yo estaba en la ciudad vieja simplemente de compras y pasando el rato con mi compañero de cuarto que es de Jordania. Ahmed, sí, un árabe, y dijimos, mejor vámonos porque hay gas lacrimógeno. Y puedes escuchar botellas rotas y puedes oír los disparos de las armas antidisturbios, armas antidisturbios disparando por todos lados. Y hay grupos de jóvenes palestinos que están golpeando gente y hay grupos de policías israelíes que también están golpeando gente. Así que yo estaba corriendo y veíamos a la policía israelí y pensaba, tengo que salir de aquí, soy un estudiante universitario extranjero, así que ellos se abrían y decían, corre por allá. Y luego nos topábamos con un grupo de jóvenes palestinos. Y mi compañero de cuarto, Ahmed, gritaba en árabe, somos árabes, muy fuerte. Y me agarraba, y corríamos entre ellos y luego más policías israelíes. Yo decía, oye, déjanos pasar, y nos dejaban. Luego veías a un tipo moreno, no agresivo, y nos mirábamos como preguntando si hablaba árabe o solo gritarle en inglés. Y era como, rayos, solo súbete al taxi más cercano. Esa fue probablemente la mayor descarga de adrenalina que he tenido. O sea, eso fue algo serio. Entre eso y Serbia, ¿has pensado en quedarte en casa? Sí, además de mis últimas vacaciones en Arabia Saudita, donde volaban misiles de crucero sobre mi campamento, pensé que sería mejor irme a Italia. A mi esposa probablemente le gustaría, pero por desgracia... Estados Unidos tiene muchos lugares. La próxima semana iré con mi papá a los entrenamientos de primavera, tal vez. Ahora con las células durmientes puedo ir donde quiera. Hay células durmientes y no durmientes en todos lados. ¿Cuál es el problema? ¿Habrá una guerra regional? Todos dicen que escalará. ¿Ahora? Es cuando hay guerra en Líbano, Israel bombardea y lanzan misiles y drones a Qatar y Dubái. Pero no sé, nadie más pelea entre sí. Es solo Irán agitándose y lanzando un montón de cosas para ver qué pueden golpear, ¿no? Sí, no me gusta el término guerra regional, principalmente porque para que lo sea. Realmente solo hay 4 ejércitos en el mundo que pueden realizar el tipo de operaciones expedicionarias necesarias para llevar a cabo una guerra regional. Y esos serían Estados Unidos, Gran Bretaña, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China. Y Rusia solía estar en esa lista. Ya no tienen capacidades expedicionarias, es decir, pueden salir de su país y mantener tropas a gran escala fuera de su territorio. Y cuando ves los ejércitos del mundo árabe, en su mayoría son lo que se llaman ejércitos de guardia palaciega. Son ejércitos creados solo para mantener a tu rey en el poder, mantener a tu líder en el poder. Hay una razón por la que tienen muchos aviones de combate, es porque se ven bien en los desfiles, los tipos se ven elegantes en su traje de piloto de combate. Puedes bombardear a las milicias rebeldes desde muy lejos sin tener que enviar a nadie directamente para hacerlo. Sí, puedes bombardear a las milicias rebeldes desde muy lejos, y la gente de la Fuerza Aérea no es probable que se levante y te derroque, ¿verdad? Así que quieres que la Fuerza Aérea sea fuerte, eso está bien. Así los hijos de ricos tienen donde ir y lucirse, puedes hacer que se diviertan rápido y organizar desfiles y similares. Pero no tienes capacidad de ataque de precisión profunda, ¿cierto? Turquía perdió eso con el F-35.
Si observas a actores regionales, muchos tienen F-16, creo que Arabia Saudita tiene F-15 que podrían ser capaces de eso. Creo que ahora son el modelo C, Tornados. Es algo raro porque la mayoría de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita está configurada principalmente para la defensa aérea interna, no realmente para atacar a Irán. Cuando la gente dice que es una guerra regional, pregunto cómo sería eso y nadie sabe responder. Eso sería como si Qatar tomara un emirato solo porque lo quería. El enclave de Omán está aislado por Arabia Saudita, porque están cansados de mostrar su pasaporte en la frontera, lo que sea. Estos países no tienen suficientes conflictos como para tomar acciones militares suicidas entre sí. Además, no pueden hacerlo. Sí, y carecen de capacidades expedicionarias y logísticas. Arabia Saudita intentó eliminar a los rebeldes zaidíes, que son los hutíes en Yemen. No pueden hacer eso en la frontera de Arabia Saudita, ¿verdad? Exacto. Y es porque la guerra es difícil y bueno, debería decir que la guerra es difícil, pero la logística es aún más difícil. Y ya sabes, en Estados Unidos podemos llevar más cosas al otro lado del mar de lo que la mayoría de la gente puede tener en su propio país. Así que cuando alguien dice guerra regional, en realidad solo significa que la gente va a lanzarse misiles entre sí y eventualmente se les acabarán. Turquía no puede invadir Irán con 1.4 millones de soldados, no tiene esa capacidad, ¿verdad? Arabia Saudita no podría hacer eso, no tiene capacidad logística para sostenerlo. Entonces, ¿por qué crees que Irán lanzó todos estos drones y misiles a otros países árabes? ¿Fue esto, crees tú? Su plan era, una vez que los ataquen dirán, oye, Estados Unidos, será mejor que dejes de meterte con Irán, porque mira, nos están lanzando misiles. Pero parece que si ese era el plan, no funcionó, porque lo único que hizo fue unir al mundo árabe contra Irán, lo cual ya era así. Pero era como, quizá nos están metiendo con nosotros, no, están lanzando misiles contra nosotros. Ya ni vamos a fingir que te defendemos. Sí, o sea, tienes toda la razón. Esta es una de las razones por las que me gusta venir a tu programa, porque haces mucha investigación. Tienes razón. Creo que su plan era lanzar esos misiles al mundo árabe. El mundo árabe se unirá para decirle a Estados Unidos, no, detente, y entonces Estados Unidos... Fuera de nuestro país, tus bases solo causan problemas. Incluso ese profesor Chang dirige historia predictiva. No sé si lo conoces. Eso es como propaganda del Partido Comunista Chino en YouTube, donde dicen que China es genial y que Estados Unidos es malo y que todo lo que sabemos es mentira. Sí, se fue a China porque quería golpear a su hijo. Lo digo en serio, estaba en Canadá. Golpeó a su hijo en una alberca y luego se mudó a China, donde podía hacerlo. Ahora conduce el programa. Pero tienes medios LNL, ¿no? ¿Seguro? Me gustaría que las primas se mantuvieran igual. Te puedo decir eso. Dijo que Irán uniría al mundo árabe. Pensé, son chiitas, no les importa estos tipos. Y creo que el mundo árabe ve a Irán de la misma manera y dice, ¿sabes qué? Esto no es un comportamiento aceptable. Creo que el mundo árabe está de nuestro lado porque ven a Irán y piensan que sería mejor si no estuvieran ahí. Ese es el resto del mundo, salvo que seas Rusia o China y digas, ¿sabes qué? Estos tipos han sido un problema global desde 1979. Esta podría ser nuestra oportunidad. Si no los eliminamos, al menos reducimos esa espina. Creo que ya sé la respuesta a estas dos preguntas. ¿Rusia va a intervenir? No, no pueden. Están ocupados en Ucrania. ¿China va a intervenir? Muy poco probable, porque primero, ¿cómo lo harían, verdad? Tampoco tienen una capacidad logística militar expedicionaria muy eficiente. Y la gente dice, no, necesitan el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Pero China, hasta donde sé, le dijo a Irán, oye, no mines esto, necesitamos que el petróleo pase por ahí. Así que no sé. China no puede intervenir, pero si lo hiciera sería para asegurar el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz, ya que lo necesita. Hagamos un paréntesis sobre el estrecho, creo que no hemos hablado de eso. Claro. Entonces, el estrecho de Hormuz es esta pequeña franja de mar que ha sido un punto de estrangulamiento. Quiero decir que tiene unas 12 millas de ancho, puede que esté equivocado.
Creo que son 12 o 21 porque acabo de buscar esto esta mañana, pero básicamente es lo suficientemente pequeño como para que puedas alcanzar cualquier cosa que pase por ahí con un misil si quieres. Eso es suponiendo que puedas encontrarlo, ¿verdad? Hemos eliminado numerosos activos iraníes de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Algunos dicen que Irán puede minar el estrecho de Hormuz, pero ¿con qué? ¿Verdad? Hundimos su marina hasta los botes que ponen minas. Ahora, una cosa. Oh, ¿en serio? No sabía eso. Oh, Sí, un factor pueden ser los vehículos de superficie no tripulados CRS u SUS. Ucrania fue pionera en eso y así lo lograron. El último destructor clase Kryov en el Mar Negro está siendo atacado por drones de superficie no tripulados, básicamente motos acuáticas reutilizadas. Un receptor GPS es pequeño y podría preocupar. Irán podría tener varios, cargarlos con explosivos y enviarlos contra un petrolero. Puedo imaginar, y sería algo interesante, puedo imaginar a China involucrándose, escoltando esos barcos a través del estrecho en lugar de Estados Unidos. Un problema con Estados Unidos es, nos deshicimos de los mejores barcos para hacer eso. Es un tipo de barco llamado fragata. Nos deshicimos de la clase Oliver Hazard Perry, se me olvida. Lo cambiamos por el buque de combate litoral que no destaca en nada. Sabes, no puede operar en el litoral porque no tiene las armas para defenderse y no puede combatir porque no es lo suficientemente grande. pronto habrá un arrecife de coral cerca de ti. Pronto será un arrecife de coral. Y sí, podríamos confiar en los británicos, franceses o italianos, lo cual sería genial. Obtienen gran parte de su petróleo del estrecho de Hormuz. Pero China, si quieren trabajar con los estadounidenses, eso sí sería algo nuevo, ¿no? Si todos pudiéramos trabajar juntos escoltando esos petroleros, probablemente no sería una mala idea, pero muy pronto podría ser cuestión de escolta. ¿De qué? Porque ahora mismo la mayor amenaza en el estrecho de Hormuz es Lloyd's de Londres. Porque ningún barco se va a mover sin seguro, y la mejor manera de hacer que los barcos se muevan de nuevo sería que el presidente lo autorice. Creo que se llama Título 10 o 12 Seguro de Riesgo de Guerra. Puedes comprar un seguro de Estados Unidos a bajo costo. Así tu barco cruzará el estrecho de Hormuz. Eso lo resolvería, yo lo resolvería mañana, porque todavía podría haber capitanes que se resistan a ir. Dicen que no quieren atacarlos, pero hoy atacaron el barco de Tailandia. ¿Lo viste? No vi que lo hayan atacado. Está humeando. Es un petrolero o portacontenedores. ¿Lo atacaron con un USB? Revisamos ahora. Tres barcos en el estrecho de Hormuz fueron alcanzados por proyectiles desconocidos. Esto es la BBC y pueden ver que este barco está echando mucho humo. Veamos, el tráfico por el estrecho ha caído drásticamente. Está bien, déjame ver. ¿Dónde está la información real? La Marina de Tailandia estaba brindando asistencia de emergencia después de que un buque con bandera tailandesa fuera impactado a 11 millas náuticas al norte de Omán, lo que provocó un incendio a bordo. Los miembros de la tripulación del barco están siendo rescatados. Irán admitió el ataque, alegando que la tripulación ignoró advertencias, aunque supongo que todos los tripulantes hacen eso. Un buque portacontenedores con bandera japonesa sufrió daños menores después de ser impactado a unas 25 millas náuticas de la costa de los Emiratos Árabes Unidos. Seguridad marítima. Bien, frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos. Y un tercer buque de carga fue impactado a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubái y se está investigando la causa de los ataques. Irán hizo eso y afirma que no permitirá que ningún litro de petróleo hacia Estados Unidos, Israel y sus socios cruce el estrecho. ¿Cómo saben el destino del petróleo si solo tienen una bandera de Islas Cook y no saben a dónde va? Simplemente lo vas a volar y China va a decir, oye, hermano, ese era nuestro, idiotas. Cada barco tiene un manifiesto, ¿no? Muchos están en sitios como tankertracker.com, donde puedes ver destino de petroleros. Irán forma parte de la comunidad internacional marítima. Estoy seguro de que tienen acceso a bases de datos sobre los barcos que salen. Si reservas uno, consultas esa base de datos para ver cuáles están disponibles o no. Así que sí. Así que puedes ver hacia dónde se dirige un barco y ellos pueden seleccionar objetivos específicamente con base en eso. Sí. Hay algo llamado ICE, aunque muchas veces la gente apaga el ICE. Deberías apagar eso si navegas por el estrecho de Hormuz ahora.
Sí, así puedes saber hacia dónde va un barco. Pero creo que Irán sabía dónde estaba cada barco en el Golfo en cualquier momento cuando comenzó el conflicto. Podrían saber quién iba a dónde y con los sensores adecuados atacarlos. Vaya, eso está mal. Si pueden atacar barcos así, hoy golpearon 3. No sé cuántos pasan, pero 3 en un día es mucho. Sí, opino igual. Invita a Salma Terigliano de ¿Qué pasa con el transporte marítimo? Para hablar de eso. Estoy de acuerdo, preséntamelo. Sé que se acaba el tiempo, pero si colapsa el régimen iraní, ¿será otra Libia? Eso preocupa a la gente. No lo creo. Y lo digo porque el pueblo iraní no es árabe, no es tribal, no tienen esas lealtades tribales. Mi tribu debe gobernar y todos a mi alrededor ser de mi tribu. Así que el faccionalismo. Sí, realmente no tienen eso ahí. Tienen kurdos, tienen árabes en el suroeste, algunas personas de, supongo que dirías, ascendencia pakistaní, o no recuerdo la etnia exacta, pero sí tienen algunas minorías religiosas. Pero no es nada como Irak, ya sabes, con cristianos y chiitas y sunitas y yazidíes y kurdos, todos mezclados. Ellos tienen una identidad colectiva. Así que creo que lo más probable no sería necesariamente una guerra civil. Creo que o vas a ver que el régimen permanece en el poder con defensas antimisiles o capacidades de misiles severamente limitadas, o vas a ver que el ejército toma el control. Buscarán un líder fuerte o alguien que coopere con Estados Unidos. Ojalá haya elecciones. Pero esto depende del pueblo iraní. Mira, yo estoy totalmente a favor de un Irán libre. Los iraníes son personas increíbles y su civilización e historia también lo son. Soy un gran admirador de todo, excepto del régimen islamista radical y extremista. Aclaro que me gusta la comida, todo me gusta y les deseo lo mejor. Sé que probablemente terminaremos, esto no parece que termine pronto. Creo que haremos otro y lo actualizaremos, porque esto durará meses. ¿Tú qué opinas? Ciertamente puede durar al menos otras 4 a 6 semanas. Sí, oh, hombre, eso es generoso. Yo pensaba que iba a ser mucho más tiempo, pero tú sabes más que yo. Ojalá esto termine pronto y con menos sangre civil de lo que imagino. Así es Irán, gente increíble con un gobierno horrible. Por ahora has dicho que la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Creo que hay más señales de que estamos en una guerra mundial que de lo contrario. Dijiste, oh, quizá me vaya de Estados Unidos. El 53% de los estadounidenses con un patrimonio neto de 5 millones de dólares o más ya se han ido de Estados Unidos. No creo que disminuyan las posibilidades de una explosión nuclear. Al contrario, creo que aumentan. Hoy hay 161 conflictos activos en el mundo. Escuché que dijiste en otras entrevistas que Putin estaba ganando en Ucrania. Nadie realmente vio que eso venía.